Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes se queden pegados a la pantalla, porque vamos a desvelar uno de esos secretos que de repente sacuden el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si están escuchando bien, vamos a hablar de ese secreto de Italia, de Can Yaman, y la confesión que se dice ha remecido por completo a Demet Özdemir. Imaginen la intriga. ¿Qué habrá dicho Can? ¿Qué tiene que ver Italia en todo esto? Y lo más importante, ¿cómo le habrá afectado a Demet? Si son tan fans como yo de estas dos estrellas turcas y les encanta estar al tanto de cada detalle de sus vidas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Hemos visto a Can Yaman conquistar corazones no solo en Turquía, sino en Italia y en todo el mundo. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un ídolo. Y si hablamos de ídolos, no podemos dejar de mencionar a Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso, como bien saben, desató toda una oleada de rumores sobre una posible relación en la vida real. Pasaron de ser compañeros de escena a ser el centro de atención de la prensa rosa internacional, con cada movimiento, cada me gusta, cada foto compartida, analizado al milímetro. Pues bien, la historia que les traigo hoy tiene sus raíces en Italia, el país que parece haberse rendido a los pies de Can Yaman. Como saben, Can ha estado trabajando en Italia en varios proyectos, y se le ha visto muy integrado en el mundo del espectáculo italiano. Ha participado en programas de televisión, ha sido imagen de marcas importantes, y hasta se le ha relacionado sentimentalmente con figuras italianas. Pero aquí es donde entra la parte que nos interesa, porque según los rumores y las filtraciones que han llegado hasta nosotros, Can Yaman habría hecho una confesión en Italia que de alguna manera ha llegado a oídos de Demet Özdemir y ha causado cierto revuelo. Vamos a desgranar un poco esto. El contexto es clave. Can Yaman ha sido noticia por su participación en Italia, y se le ha visto muy cercano a algunas personalidades. Los medios italianos, siempre ávidos de primicias, han especulado muchísimo sobre su vida privada. Y es en este ambiente de intensa atención mediática donde surge esta confesión. Se habla de que Can, quizás en una entrevista íntima, o en una conversación privada que de alguna manera se hizo pública, habría hablado sobre su vida, sus sentimientos, y especialmente sobre su experiencia en Italia. ¿Y qué tendría que ver Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, se rumorea que esta confesión de Can estaba relacionada, directa o indirectamente, con su pasado, con sus relaciones, y sí, las especulaciones apuntan a que se habría referido a su relación o al intenso vínculo que tuvo con Demet durante el rodaje de Erkencikus. Imaginen el escenario, Can en un país nuevo construyendo una carrera exitosa, y de repente, habla de un capítulo importante de su vida que involucra a una colega y para muchos, a un amor de juventud, o una relación que marcó un antes y un después. Las fuentes, que prefieren mantenerse anónimas por razones obvias, sugieren que esta confesión habría sido algo así como una mirada retrospectiva a ese tiempo en Turquía, a la fama que explotó de la mano de Erkencikus, y a la relación tan comentada con Demet. Podría haber sido una reflexión sobre lo que esa experiencia significó para él, quizás reconociendo la importancia de Demet en esa etapa de su vida, o incluso, según algunos rumores, admitiendo que fue una relación que le marcó profundamente. Ahora, ¿por qué esto remecería a Demet Özdemir? Bueno, primero porque por mucho que uno avance en la vida, siempre hay capítulos del pasado que nos tocan fibras sensibles. Si Can Yaman, una persona con la que compartió momentos muy intensos y que fue objeto de tanta atención mediática, habla de ella o de su relación, es natural que genere una reacción. Segundo, la forma en que esta noticia ha llegado a los medios, con ese halo de secreto y confesión que remece, sugiere que podría haber algo más que una simple mención. Quizás Can hizo una declaración que fue más allá de lo esperado, o que reveló un sentimiento que hasta ahora se mantenía oculto o mal interpretado. Intentemos poner en contexto. Cuando la relación entre Can y Demet estaba en su apogeo, las cámaras estaban sobre ellos constantemente. Cada gesto, cada palabra, era analizado. Tras su separación, ambos han se
Guido caminos distintos, pero el público siempre los recuerda juntos. Es natural que ante una nueva faceta de Can, especialmente en un país tan mediático como Italia, surjan estas conexiones. Podríamos imaginar que Can, en un momento de sinceridad, habla de cómo la conexión con Demet fue algo especial, algo que trascendió la pantalla. Quizás admitió que la fama repentina y la presión mediática afectaron la relación, o simplemente reconoció la conexión profunda que existía entre ellos. Detalles como estos, que salen a la luz años después de que la relación terminara, siempre generan curiosidad. Piensen en la influencia que tuvo Erkencikus. Fue un fenómeno global. Y la pareja Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en la cara visible de ese fenómeno. Por lo tanto, cualquier comentario de Can sobre esa época y sobre Demet, especialmente si es algo que ella no esperaba o si contradice lo que se pensaba públicamente, sin duda tendría un impacto. Las filtraciones sobre esta confesión han sido vagas, pero la insistencia en que remeció a Demet Özdemir sugiere que el contenido de la declaración es significativo. No se trata solo de un recuerdo nostálgico, sino de algo que podría haber tocado fibras sensibles o haber revelado una perspectiva diferente sobre su relación. Una de las teorías que circula es que Can podría haber expresado un arrepentimiento, o haber admitido que no supo manejar la situación en su momento. O tal vez simplemente haber reconocido el valor de lo que vivieron juntos, algo que Demet, que también ha seguido adelante con su carrera y su vida personal, podría haber visto como un gesto de madurez, o quizás como una forma de reabrir viejas heridas, dependiendo de cómo lo haya recibido. Es importante recordar que aunque los fans idealizan estas relaciones, la vida real es mucho más compleja. Los actores y las figuras públicas viven bajo una presión constante y las relaciones, incluso las que parecen perfectas en pantalla, pueden ser difíciles de mantener en la vida real. La confesión de Can en Italia, si es que realmente ocurrió y si es tan impactante como se rumorea, podría ser una muestra de ello. ¿Qué podría haber dicho Can Yaman? Podría haber hablado de la intensidad de la conexión que sintió con Demet, algo que iba más allá de la ficción. Podría haber mencionado la dificultad de lidiar con la fama y la presión mediática que ambos experimentaron. O quizás, y esto es puramente especulación, podría haber confesado algún sentimiento que aún guardaba, o una lealtad o admiración profunda por Demet que no se había expresado públicamente de forma tan clara. La clave está en el secreto de Italia. ¿Por qué Italia? Quizás fue en un momento en que Can se sentía más libre, más alejado de la presión turca, y se abrió de corazón. O tal vez su nueva vida en Italia, con nuevas experiencias y personas, lo llevó a reflexionar sobre su pasado de una manera diferente. La forma en que los medios han envuelto esta noticia, con ese título intrigante, nos lleva a pensar que hay más de lo que parece. Y para Demet Özdemir, que ha construido una carrera sólida y exitosa por sí misma, recibir noticias de una confesión de este tipo, especialmente si se viraliza, podría ser una mezcla de emociones. Por un lado, la curiosidad. Por otro, quizás una cierta incomodidad si la confesión revela detalles íntimos o si se presenta de una manera que no le agrada. O incluso podría haber un matiz de sorpresa si la declaración de Can difiere de su propia perspectiva de la relación. Lo que sí es cierto es que la figura de Can Yaman en Italia es muy fuerte. Ha sido recibido con los brazos abiertos, y eso le da una plataforma para hablar y ser escuchado. Si esa voz se ha alzado para hablar sobre su pasado, y específicamente sobre una relación que marcó un hito en su carrera y en la vida de muchos fans, entonces es natural que genere un terremoto mediático. Hemos visto en redes sociales cómo los fans comparan sus vidas actuales, cómo analizan cada aparición pública de ambos, siempre buscando una conexión o un comentario que pueda dar pie a nuevas historias. Esta confesión, si se confirma y si se revelan los detalles, sin duda avivará aún más esas conversaciones. Es un recordatorio de que incluso cuando las relaciones terminan y los caminos se separan, los recuerdos y las experiencias compartidas a menudo dejan una huella. Y en el mundo del espectáculo, donde la vida personal se mezcla constantemente con la profesional, estas huellas pueden ser muy visibles y resonantes. La expectativa es alta y aunque no tengamos los detalles exactos de la confesión, el simple hecho de que se hable de ella y se vincule con Demet Özdemir ya es noticia. Nos deja pensando en qué pudo haber sido, qué se habrá dicho, y cómo esto podría afectar la percepción pública de su relación pasada. Este es el tipo de historias que nos recuerdan lo fascinante y a veces complicado que puede ser el mundo de las celebridades. Las conexiones que se forjan, los
Cuerdos que perduran y la forma en que estas historias se filtran y se convierten en tema de conversación para millones de personas. Así que, para recapitular, tenemos a Can Yaman en Italia, un país que lo adora, y de él surge una supuesta confesión que, se dice, ha causado un impacto en Demet Özdemir. Los rumores apuntan a que esta confesión estaría relacionada con su pasado juntos, con la intensidad de su relación durante Erkencikus y la forma en que vivieron esa etapa de fama explosiva. Si bien los detalles exactos son escasos y envueltos en el misterio, la sola idea de que Can haya abierto su corazón sobre algo tan significativo para tantos fans, y que esto pueda haber tocado a Demet, es suficiente para despertar nuestra curiosidad. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en los entresijos del mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que este tipo de historias generan mucha conversación y opiniones diversas, así que me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pudo haber confesado Can? ¿Cómo creen que ha afectado esto a Demet? Déjenmelo saber abajo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.